El sol se estaba poniendo detrás de las colinas de San Mateo, tiñendo el cielo de un naranja apagado. Las sombras alargadas de los cactus y los postes de madera se deslizaban lentamente sobre la tierra seca. En el porche de una vieja casa de campo, Clara recogía la ropa tendida. El viento traía consigo el polvo del camino y el olor lejano de los caballos. Vivía sola desde hacía más de 10 años. Sus manos, que una vez bordaban con hilos de colores y acariciaban la frente de su esposo enfermo, ahora doblaban camisas con una lentitud ceremoniosa. El silencio no le pesaba. Se había hecho amiga de él. Como de una visita que nunca se va, pero que uno aprende a aceptar. Su terreno se extendía hasta un viejo granero que ya nadie usaba. El techo tenía agujeros y las tablas crujían con el menor cambio de temperatura. A veces se colaban mapaches. O búhos. Pero esa tarde, al volver a entrar, Clara sintió algo distinto. Un presentimiento. Una especie de sacudida leve, no en el cuerpo, en la intuición. Esa que las mujeres mayores desarrollan como un sexto sentido. Dejó la ropa sobre la mesa de la cocina y se dirigió al granero. Iba descalza. El polvo no le molestaba. El sol bajaba rápido, y la sombra de la estructura ya cubría la mitad del camino. Cuando abrió la puerta del granero, no vio nada al principio. Solo la penumbra y el olor a madera vieja. Pero luego, lo vio. Un hombre. Sentado contra la pared, respirando con dificultad. Tenía una herida en la pierna. Su camisa estaba sucia. El cabello largo, suelto, caía sobre los hombros. Y los ojos eran oscuros, como si fueran parte del desierto mismo. Clara no se movió. Tampoco él. Se miraron un largo momento, en un silencio que parecía traer consigo el eco de una historia que aún no había comenzado. ¿Está usted herido?, preguntó ella, finalmente. El hombre asintió con un leve movimiento. No le haré daño, agregó. Pero tengo que saber si viene solo. Estoy solo, dijo él. Su voz era ronca, pero clara. Clara no preguntó más. Caminó despacio hacia él. Su instinto no le gritaba peligro. Le susurraba otra cosa. Cuidado, quizás. Curiosidad, tal vez. Se arrodilló a su lado y observó la herida. Esa pierna necesita atención, dijo con tono seco, práctico. El hombre no discutió. ¿Tiene nombre? Mi madre me llamaba Aquecheta. ¿Apache? Sí. Ella asintió sin sorpresa. No era la primera vez que escuchaba un nombre como ese. Pero sí era la primera vez que uno se lo decía en persona. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No por voluntad, dijo él. Me estaban buscando. Corrí. Me dispararon. Pero no soy culpable de lo que dicen. Clara no respondió. Se levantó. Voy a traer agua y vendas. Si miente, ya habrá tiempo para que se sepa. Si no miente, entonces más vale que se recupere. Y salió del granero. Durante la cena, Clara no comió. Cocinó arroz con frijoles, como hacía en los días de mucho cansancio. Llevó una bandeja al granero. Aquecheta no había intentado moverse. Cuando le entregó la comida, le sostuvo la mirada. Podría entregarlo ahora mismo. ¿Lo sabe? Él asintió. Sí. Pero no lo hará todavía. ¿Y por qué piensa eso? Porque no me ha dejado morir. Ella se quedó en silencio. Mirándolo. Era un hombre joven. No tanto como para ser un muchacho. Pero tampoco viejo. Quizás 40 años. Su rostro tenía cicatrices, pero no de batalla. Eran de vida. Esa noche, Clara no durmió del todo. Se sentó en su mecedora, con la lámpara de aceite encendida. Pensó en Julián, su esposo. En lo que habría dicho él. Tal vez habría llamado a la policía de inmediato. O tal vez no. Recordó cuando, muchos años atrás, un joven ladrón se escondió en el viejo galpón. Tenía hambre. Julián le dio pan. Y luego lo entregó, pero limpio, alimentado, y con algo de dignidad. Pensó, uno no puede evitar lo que viene. Pero sí puede elegir cómo lo recibe. Pasaron 3 días.
Akecheta sanaba lento, pero constante. Clara le dejaba comida. Le cambió las vendas. No hablaban mucho. Pero cuando lo hacían, no eran palabras huecas. ¿Sabe usted lo que dicen de mí? Le preguntó él una mañana. No. Pero imagino que no es bueno. Dicen que maté a un hombre. En un rancho, cerca de Silver Creek. ¿Y lo hizo? Akecheta tardó en responder. No. Lo encontré ya muerto. Y cuando me vieron cerca, huyeron. No tenía cómo demostrar nada. Solo mi palabra. Y nadie escucha la palabra de un apache herido, solo. Clara lo miró largo rato. Yo sí. Esa frase no era un regalo. Era una prueba. Akecheta asintió. Gracias. Esa tarde, Clara recibió una visita inesperada. Era el ayudante del sheriff. Venía en una vieja camioneta. Saludó desde el portón con un sombrero gastado. Señora Clara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Todo como siempre. ¿No ha visto nada raro? Buscamos a un hombre. Podría estar herido. Dijeron que lo vieron huir en dirección a estas tierras. Clara se secó las manos en el delantal. Por aquí solo pasa el viento y las sombras. Pero si lo veo, le avisaré. El joven dudó, pero no insistió. La conocía. Todos en el pueblo conocían a Clara. Y sabían que si ella decía algo, era verdad. Después de que se marchó, Clara fue al granero. Akecheta estaba de pie, tambaleante. Lo escuché. Si debe entregarme, hágalo. Clara lo miró. Si le entrego ahora, ¿cree que escucharán su versión? No. Y si no lo entrego, ¿usted qué hará? Me iré cuando pueda. Y no olvidaré esto. Entonces ella se acercó. Y ahí ocurrió. Él levantó la vista. Y la miró. No con miedo. Ni con súplica. Con una calma tan profunda, tan limpia, que Clara sintió que nunca nadie la había mirado así. No desde Julián. Los ojos de Akecheta no pedían nada. Solo decían la verdad. Y eso, para Clara, fue suficiente. Entonces quédese hasta que pueda caminar bien. Después, el mundo decidirá. Pero en esta tierra, por ahora, la justicia empieza por mirar a los ojos. El viento del este había cambiado. Clara lo notó al amanecer, cuando salió con su taza de café humeante al porche. Era un viento más seco, más fino, como el que llega justo antes de que algo suceda. No supo por qué, pero ese día sintió la memoria más viva que nunca. Dentro del granero, Akecheta ya no dormía en el suelo. Clara le había llevado un catre plegable y una manta gruesa que había sido de Julián. No fue un gesto de caridad. Fue una forma de ordenar las cosas. El cuerpo no puede sanar si duerme en tierra fría. Él no se quejaba. Agradecía con la cabeza. Ayudaba cuando podía. Un día arregló la cerca del corral sin decir nada. Otro día le limpió el pozo. Clara observaba sus gestos y empezaba a entender algo que no se aprende con palabras. Cuando alguien ha sido juzgado injustamente muchas veces, sus actos hablan más que sus frases. Una tarde, Clara tejía sentada junto al horno de barro cuando él apareció con una rama entre las manos. ¿Le molesta si me quedo aquí un rato? No me molesta si no me interrumpe. Él sonrió con los labios, pero no con los dientes. Se sentó a unos pasos, y con una navaja pequeña que llevaba en el cinturón, empezó a tallar la rama. Era lento. Paciente. Cada corte parecía parte de una oración. Mi abuelo me enseñó esto, dijo. Me decía que tallar es como hablar sin decirlo. Clara lo miró de reojo. ¿Y qué está diciendo ahora? Que no quiero irme, pero tampoco puedo quedarme. Ella guardó silencio. ¿Por qué no? Porque los fantasmas no descansan donde fueron perseguidos. ¿Y qué hago yo aquí, entonces? Usted los transformó en memoria. Eso no lo sabe hacer cualquiera. Esa noche Clara durmió con sueños agitados. Soñó que Julián abría la puerta del granero y encontraba a Akecheta dormido. Pero en el sueño, Julián no se enojaba. Solo decía, todos hemos sido fugitivos alguna vez. Algunos por la ley, otros por el dolor.
Al despertar, supo que algo estaba cambiando dentro de ella. Los días pasaban con lentitud justa. Akecheta ya caminaba sin cojear. Empezó a ayudar con los animales, aunque Clara tenía pocos, 3 gallinas, un gallo ruidoso y una cabra vieja a la que llamaba Teresa. Un mediodía, Clara volvió del pueblo con víveres. Al entrar al patio, se detuvo. Frente al horno de barro, Akecheta había construido un pequeño altar. No religioso, sino simbólico. 4 piedras en forma de cruz, una pluma en el centro, y una figura de madera tallada, un águila sin alas. ¿Qué significa eso?, preguntó, apoyando la bolsa de pan. Es una ofrenda para los que no tienen nombre en los papeles, pero sí en el viento. ¿Y eso lo enseñan en los libros? Eso se escucha en los sueños. Clara no preguntó más. Esa tarde, volvió el ayudante del sheriff. Esta vez no se bajó del vehículo. Solo asomó la cabeza por la ventanilla. Señora Clara, buenas tardes otra vez. Seguimos sin encontrar al hombre. Ya casi nadie lo busca activamente. El sheriff cree que puede haber salido del condado. Pero si oye algo, avísenos. Aunque, entre nosotros, dicen que quizás ya está muerto. No he oído nada, dijo ella, sin mover un músculo más de lo necesario. El joven asintió, saludó con la gorra y se fue. Cuando se alejó el sonido del motor, Clara entró al granero. Ya casi no te buscan. Akecheta no respondió. Miraba por una rendija de la madera, hacia el horizonte. ¿Tienes familia? Tuve. Un hermano. Murió. Una madre que me enseñó a leer el cielo. Y una hija, pero ya no me ve. Vive en la ciudad. No quiere saber de apaches. ¿Y tú? Yo solo quiero dejar de correr. Clara sintió que el pecho se le oprimía. Entonces deja de correr aquí. Él la miró. Pero usted me va a entregar. Tarde o temprano. Clara sostuvo su mirada. Era como mirar el fondo de un pozo muy antiguo, de esos que guardan agua limpia, pero también fría. Todavía no he decidido. ¿Qué necesita para decidir? Necesito confiar. ¿Y no confía? Sí. Pero también me criaron para obedecer la ley. Y la ley dice que debo entregarlo. ¿Y su conciencia? Mi conciencia me dice que no siempre la ley tiene razón. Se quedaron en silencio. Clara regresó a la casa. Esa noche, no encendió la lámpara. Se sentó en la oscuridad con las manos cruzadas en el regazo, escuchando los sonidos del campo, de los grillos, del viento moviendo las ramas secas. Y recordó. Recordó cuando tenía 20 años y escondió a su primo bajo el piso de la cocina porque había peleado en un bar. Recordó cómo su abuela decía, el que ayuda sin preguntar, carga con el alma de lo que ocurra. Y recordó cómo, a pesar de todo, nunca se había arrepentido de aquel acto. Fue entonces cuando entendió. No tenía que decidir aún. Lo que tenía que hacer, era conocerlo más. La mañana siguiente, Clara lo invitó a desayunar dentro de la casa. Solo por hoy, dijo. No te acostumbres. Akecheta se sentó a la mesa como si fuera un altar. Tocó la madera con respeto. Observó las tazas, los platos antiguos, el crucifijo colgado junto a la ventana. Mi madre tenía uno igual, dijo. ¿Y lo conservas? No. Lo enterramos con ella. Dijo que quería que Dios la reconociera cuando llegara. Comieron en silencio. El pan estaba tibio. El café, fuerte. Cuando terminaron, Clara sacó un sobre viejo. Quiero mostrarte algo. Dentro había una carta. Esto lo escribió mi padre en 1953. Era sobre un joven apache que trabajaba en las vías del tren. Lo acusaron de robar herramientas. Pero él juró que no lo hizo. Mi padre le creyó. Lo defendió en la estación, frente a todos. Luego el muchacho desapareció. Nunca se supo más. Pero mi padre guardó esta carta. Era de agradecimiento. Me enseñó que uno no elige a quien ayuda por la sangre, sino por los ojos. Akecheta la escuchó con atención. Luego dijo. Usted también tiene los ojos de su padre. Y entonces ocurrió algo extraño.
Clara sintió que algo se abría. No físicamente. No con ruido. Era algo dentro. Como una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo. No dijo nada. Solo se levantó, tomó su chal y salió al porche. Allí se quedó hasta que el sol se ocultó. Y el viento, otra vez, volvió a cambiar. El clima empezó a cambiar. Las mañanas eran más frías y el sol tardaba más en asomarse detrás de los cerros. Clara salía envuelta en su chal grueso, con la taza humeante entre las manos. Desde el porche, miraba cómo el rocío mojaba la tierra seca. El granero parecía aún más silencioso esos días. Como si supiera que estaba comenzando a ser visto. En el pueblo de San Mateo, alguien empezó a hacer preguntas. Un forastero. Con sombrero nuevo, botas lustradas, y una voz que sonaba demasiado segura para ser de por aquí. Fue al bar de Lucas, preguntó por caminos sin salida, por ranchos alejados, por casas donde la gente ya no recibía visitas. Algunos dijeron que era de los federales. Otros, que era cazarrecompensas. Nadie lo sabía con certeza. Pero cuando su nombre llegó a oídos de Clara, una punzada le recorrió el pecho. Se llamaba Donovan. Ella lo recordaba de hacía años, cuando apareció en una asamblea del condado diciendo que las leyes están para cumplirse, y quien protege a un fugitivo se convierte en uno. No olvidó esa frase. Ni la forma en que la dijo. Esa noche, Clara se sentó a la mesa y escribió una carta. No para enviarla. Para aclararse a sí misma. Si algún día debo entregarte, no será porque creo en ellos. Será porque no tuve otra opción. Pero mientras aún la tenga, te protegeré. No por lo que digan, sino por lo que he visto en tus ojos. Doblar la carta le dolió más que escribirla. La guardó entre las páginas de un libro que ya no leía, El lobo estepario. Lo había comprado en su juventud, convencida de que en él encontraría respuestas. Pero al final, descubrió que las respuestas llegan cuando uno deja de buscarlas en los libros y empieza a mirarlas en las personas. Los días siguientes fueron extraños. Akecheta pasaba más tiempo en los bordes del terreno. No por desconfianza. Por instinto. Sabía que algo se movía en el aire. Clara lo observaba y recordaba a Julián cuando olía tormenta antes que las nubes aparecieran. ¿Te irás?, le preguntó una tarde. Akecheta estaba tallando otra figura. Esta vez era un zorro. No todavía. ¿Por qué no? Porque no es el momento. Cuando tenga que irme, lo sabré. ¿Y si ya es? Entonces me quedaré a ver qué pasa. Clara suspiró. No quiero que te atrapen como a un animal. Entonces no camines detrás de mí. Camina a mi lado. Ella lo miró. Entendía lo que decía. No se trataba solo de protegerlo. Se trataba de elegir. Y ya lo había hecho, aunque no lo dijera en voz alta. 2 días después, Donovan llegó a su puerta. Vestía de civil, pero con la arrogancia de quien sabe que puede imponer su presencia. ¿Señora Clara Morales? Soy yo. Soy investigador privado, colaborador del sheriff de Silver Creek. Busco a un hombre. Apache. Posiblemente herido. Sospechoso de homicidio. Se le ha visto cerca de estas tierras. Clara sostuvo la mirada sin pestañear. ¿Tiene una orden? No. Solo preguntas. Y una advertencia. ¿Advertencia? Hay recompensas en juego. Pero también consecuencias. La ley es clara. La ley suele serlo. El problema es quién la interpreta. Donovan forzó una sonrisa. ¿Le importa si reviso su granero? Sí, me importa. ¿Por qué? Porque es mi propiedad. Y usted no tiene autoridad para hacerlo. ¿Y si la tuviera? Entonces tendríamos otra conversación. Pero hoy, no la tiene. Donovan inclinó la cabeza, como si estudiara una escultura. Está bien. Solo quería ver si encontraba algo. O alguien. Clara no respondió. Él se fue. Pero ella sabía que volvería. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, encendió el horno de leña sin necesidad. Sacó la carta del libro. La leyó 3 veces. La rompió. Luego tomó papel nuevo, y no escribió nada.
Solo pensó. A la mañana siguiente, fue al granero. Akecheta ya estaba de pie, como si la esperara. «Él vino», dijo Clara. «Lo supe. Lo sentí. Volverá. Y la próxima vez, tendrá orden. Entonces será el momento». «¿De qué?» «De decidir si corro o enfrento». «¿Y qué quieres hacer?» Akecheta la miró. «Quiero quedarme». Clara sintió que las palabras le pesaban en la garganta. «Entonces quédate». Akecheta respiró hondo. «Pero si eso te pone en peligro». «Ya estoy en peligro. Desde que abrí la puerta aquella noche. Y no me arrepiento». Él asintió. Luego le entregó algo. Era la figura del zorro, tallada en madera. Pequeña. Hermosa. Sencilla. El zorro no huye. «Cambia de forma», dijo. Ella la guardó en el bolsillo de su delantal. Y volvió a la casa. Horas más tarde, Clara fue al pueblo. Entró al despacho del viejo abogado Martín, que había sido amigo de su padre. «Necesito declarar algo», le dijo. «Que si me acusan de encubrimiento, lo hago con conciencia limpia. Y con nombre propio». Martín la miró como si no hubiera envejecido un día. «¿Estás segura?» «Tan segura como que esta tierra es mía, y que en ella elijo a quien protejo». Firmó la declaración. No era una confesión. Era un acto de fe. Legal, pero simbólico. Volvió a casa al atardecer. Akecheta la esperaba junto al árbol donde solía sentarse Julián. «¿Qué hiciste?» «Planté mi verdad. Si quieren venir, que vengan. Pero no lo harán en la oscuridad. Lo harán a la luz». Esa noche, no hubo sueño. Pero hubo paz. La clase de paz que llega cuando uno deja de temer al precio de la verdad. El día amaneció gris. No lluvioso, pero espeso. Como si el cielo cargara con algo que aún no decidía soltar. Clara lo sintió en la piel. En las manos, sobre todo. Las articulaciones le dolían más que de costumbre. El aire estaba inmóvil, pero todo parecía estar por romperse. Preparó café más fuerte de lo habitual. No lo sirvió en taza de porcelana, sino en la de barro, esa que Julián usaba cuando trabajaba afuera. Luego tomó su chal, lo colocó sobre los hombros con cuidado y salió al porche. Desde allí vio el polvo levantarse por el camino. Una camioneta negra se acercaba. No era del pueblo. Clara no se movió. El viento no se atrevía a soplar. Ni los pájaros. Solo el crujido lento de la gravilla bajo las ruedas anunciaba que el momento había llegado. La camioneta se detuvo frente a la casa. Bajaron dos hombres, Donovan, con la misma sonrisa tensa de siempre, y un oficial con uniforme estatal. Clara reconoció el emblema. No habló hasta que ellos lo hicieron. «Señora Clara Morales», dijo Donovan. «Esta vez venimos con orden judicial. Se nos autoriza a registrar su propiedad en búsqueda del ciudadano Akecheta Yatsie, sospechoso de homicidio en Silver Creek». Clara los miró de frente. No tembló. «¿Tienen la orden?» El oficial se la extendió. Ella la leyó despacio. La letra era clara. Todo estaba en regla. Entonces, adelante. No los condujo. No los detuvo. Caminó detrás de ellos, con la dignidad de quien ya había recorrido ese camino muchas veces, pero esta vez, lo hacía de pie. Llegaron al granero. Donovan lo abrió de golpe. Estaba vacío. Solo quedaban las vendas que Clara había usado semanas atrás, un catre doblado, y las virutas de madera donde Akecheta solía tallar. Donovan frunció el ceño. ¿Se fue? Clara no respondió. ¿Usted lo ayudó a escapar? ¿Tiene pruebas de eso? El oficial se interpuso. Con respeto, señor Donovan, sin pruebas, no podemos avanzar contra la señora. Donovan no ocultó su frustración. Si vuelve a saber de él, dijo mirando a Clara con frialdad, recuerde que ahora está vigilada. Llevo vigilada 80 años, señor. No me asusta un papel más. Los hombres se fueron. Clara cerró la puerta del granero con lentitud. Apoyó la frente sobre la madera. No lloró. Pero algo dentro de ella se movió. Una mezcla de alivio y pena.
como cuando uno entierra a alguien y no sabe si murió o simplemente se fue. Esa noche, el silencio fue denso. Se sentó frente al fuego. Sacó el zorro tallado de su delantal. Lo colocó sobre la mesa, como si esperara que hablara. Y entonces, golpearon la puerta. No con violencia. No con urgencia. 3 golpes. Pausados. Con intención. Clara se levantó. Su corazón latía con fuerza. Abrió. Era un muchacho. No tendría más de 17 años. Llevaba un gorro de lana, una mochila colgada al hombro, y los ojos grandes, negros, muy parecidos a los de Akecheta. ¿Es usted la señora Clara Morales? Sí. Mi padre me dijo que viniera. Clara abrió más la puerta. ¿Tu padre? El joven asintió. Se llama Akecheta. Dijo que si algún día necesitaba saber la verdad, debía venir aquí. Y que usted me la contaría. Clara lo hizo pasar. Le sirvió un poco del café que aún quedaba en la olla. Se sentaron frente al fuego. Y ella habló. Le contó desde el principio. La tormenta. El granero. La herida. La mirada. Y la elección. El muchacho no interrumpió. Escuchaba con el alma. Como si necesitara cada palabra para llenar los vacíos que su padre nunca le explicó. Cuando terminó, él sacó algo del bolsillo. Era una carta. Escrita a mano. Mi padre la escribió hace semanas. Me pidió que se la trajera solo si yo la encontraba primero. Clara la tomó. Era breve. No me fui para esconderme. Me fui para no arrastrarla conmigo. Si alguna vez le dije la verdad, fue cuando no supe cómo defenderme. Usted me vio como nadie antes. Y gracias a eso, ahora puedo caminar sin huir. Que el zorro la cuide. Que el fuego nunca se apague. Clara apretó la carta contra el pecho. El joven se levantó. Debo irme. Solo necesitaba entender. ¿Y lo hiciste? Sí. Ahora sé quién soy. Antes de irse, dejó sobre la mesa una piedra lisa, con un símbolo tallado. Una espiral. Clara la reconoció. Era el mismo símbolo que vio en sus sueños, mucho tiempo atrás. Esa noche, el viento volvió a soplar. Pero esta vez no traía polvo, ni amenazas. Traía calma. Y en el zorro tallado, bajo la espiral, el fuego aún parecía arder. El muchacho se había ido antes de que el sol tocara las montañas. No dijo a dónde iba, ni cuánto pensaba caminar. Solo dejó la piedra sobre la mesa y una mirada que Clara reconoció al instante. Era la misma con la que Akecheta la había mirado aquella noche en el granero. Una mirada sin temor. Sin súplica. Llena de verdad. Clara se quedó sola, con el sonido del viento colándose por las rendijas, el zorro tallado sobre la mesa, la piedra con la espiral junto al fuego, y la carta que no había vuelto a leer, pero que ya se le había grabado en la memoria. Esa noche durmió profundamente. No soñó con Julián, ni con su padre. No hubo tormentas ni persecuciones. Solo un campo abierto, una luz suave, y un camino que no terminaba nunca, como si fuera una cinta tejida entre lo que fue y lo que todavía podía ser. Al despertar, algo había cambiado en ella. No podía explicarlo con palabras, pero lo sintió en los pasos. En las manos. En cómo miraba ahora cada objeto de la casa como si guardara una historia distinta. Volvió al granero. Barrió el suelo con esmero. Colocó en el rincón donde antes estuvo el catre una manta limpia, doblada con cuidado, y al lado, una vasija con agua. No por necesidad. No por nostalgia. Sino como quien honra un altar. Después fue al pueblo. Tenía en mente una sola cosa, hablar con la maestra de la escuela. ¿Puedo pedirle un favor? Le dijo. Quiero contar una historia. A los niños. Una que no está en los libros, pero que sí debe estar en sus corazones. La maestra la miró sorprendida. ¿Una historia suya? Sí. Una historia real. Que empezó cuando alguien tocó mi puerta y yo tuve que decidir si entregaba a un hombre o lo escuchaba primero. La maestra aceptó. Una semana después, Clara llegó a la escuela. Vestía de blanco,
con su chal sobre los hombros y un pequeño cuaderno en la mano. No era una mujer imponente. Pero cuando entró al aula, todos se callaron. No por miedo. Por respeto. Contó la historia sin nombres completos. No por vergüenza. Por protección. Les habló de un hombre herido. De una decisión difícil. De lo que pasa cuando uno deja de ver al otro como amenaza y lo empieza a ver como ser humano. Y eso, dijo al final, es lo que cambió mi vida. Porque escuchar a alguien puede salvarlo. Y también puede salvarnos a nosotros. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Uno de los niños levantó la mano. ¿Y ahora dónde está ese hombre? Clara sonrió. ¿Dónde debe estar? Donde no necesita huir más. Al salir, la maestra la acompañó hasta el porche. ¿Por qué quiso contar esto ahora? Porque el fuego no dura si uno no lo alimenta. Y esa historia era fuego. Solo que había estado contenida. La maestra la abrazó. Gracias, doña Clara. Hoy sembró algo. Clara volvió a casa al atardecer. En el camino recogió flores silvestres y las colocó al pie del árbol donde había enterrado la carta rota, semanas atrás. Era una manera de cerrar un ciclo. Pero no todos los ciclos se cierran solos. Al día siguiente, recibió una visita inesperada. Era un anciano apache, con trenza canosa y un bastón tallado. Llegó a pie, desde el sendero del norte. Llevaba una expresión solemne. «Busco a Clara Morales», dijo. «Soy yo». El hombre inclinó la cabeza. «Soy tío de Akecheta». Clara sintió un nudo en el estómago. «Entre. Por favor». El anciano entró sin prisa. Miró la casa como si ya la conociera. Se sentó frente al fuego y colocó sobre la mesa una bolsa de cuero. «Mi sobrino me habló de usted. Me pidió que viniera si alguna vez sentía que debía devolver algo». ¿Devolver? El anciano abrió la bolsa. Dentro había una figura de madera, más pequeña que el zorro. Era una mujer sentada, con los ojos cerrados y el corazón tallado en el pecho. Delicado. Firme. Dijo que usted le devolvió el derecho a ser humano. Y que eso no se paga. Pero sí se honra. Clara la tomó entre sus manos. Yo solo hice lo que debía. No. Usted hizo lo que casi nadie se atreve a hacer, confiar. Pasaron la tarde hablando. El anciano le contó historias de la infancia de Akecheta, de su hija, de su madre, de un poema que su abuelo recitaba cada vez que una decisión pesaba demasiado. El que mira a los ojos y no huye, ya ha ganado. Antes de irse, el anciano se acercó al árbol del patio. Tocó el tronco con su bastón. Este árbol crecerá fuerte. Porque fue plantado con verdad. Y se marchó por donde había venido. Esa noche, Clara escribió una última entrada en su cuaderno. No sé si el mundo cambió con lo que hicimos. Pero yo sí cambié. Y a veces, eso basta. Luego cerró el cuaderno y lo colocó en una caja de madera. Encima, el zorro. Junto a él, la figura de la mujer de corazón abierto. Y por primera vez en años, durmió sin esperar que alguien tocara su puerta. Porque ya no había nada que temer. Solo lo que recordar. Las estaciones pasaron con lentitud. El árbol en el patio ya proyectaba sombra suficiente como para cubrir la mesa donde Clara solía sentarse por las tardes. A veces, se quedaba allí sin hacer nada, simplemente observando cómo la luz del sol caía sobre la piedra con la espiral. El viento le traía olores conocidos, el humo del horno, la tierra recién removida, el perfume breve de alguna flor que no recordaba haber plantado. Tenía ya más de 80 años. Y aunque las piernas le dolían y las manos ya no tejían como antes, algo dentro de ella seguía joven. No en el cuerpo. En el alma. El pueblo comenzó a hablar de ella como si fuera un personaje de leyenda. Algunos decían que protegió a un forastero. Otros, que ayudó a un apache injustamente acusado. Había quienes inventaban que curaba con hierbas, o que hablaba con los muertos. Clara nunca se molestó en corregir nada. Sabía que las historias viajan como el viento, y que lo importante no era cómo empezaban, sino lo que dejaban sembrado.
Un día recibió una carta del muchacho que había llegado meses atrás. Su nombre era Elías. En la carta decía: volví a ver a mi padre. Está vivo, tranquilo. No tiene casa fija, pero ya no corre. Me contó que usted fue el único hogar que conoció en mucho tiempo. Dice que si alguna vez planta un árbol, él estará en la sombra. Clara dobló la carta con cuidado. La guardó junto a la de Akecheta, en una cajita de madera que antes usaba para botones. La colocó sobre una repisa, entre las fotos de Julián y su padre. Y pensó, ya no se trata de proteger. Ahora se trata de recordar. La maestra del pueblo volvió a llamarla. Esta vez para pedirle algo más grande. Clara, queremos hacer una jornada de memoria. Para que la gente escuche historias verdaderas. No las de siempre. Las de aquí. Las que no están en los libros. ¿Y por qué me lo pides a mí? Porque usted no solo tiene una historia. Usted la vivió. Y eligió. Y eso no se enseña con discursos. Clara aceptó. Se preparó durante días. No para escribir discursos. Para ordenar sus pensamientos. Sacó cartas, tocó las figuras talladas, limpió la piedra de la espiral. Y el día indicado, se vistió de blanco, se puso su mejor chal, el que había bordado su madre, y caminó despacio hasta la plaza del pueblo. El acto fue sencillo. Una carpa. Sillas de madera. Un micrófono que apenas funcionaba. Pero la gente escuchaba. Clara subió al pequeño escenario y habló sin mirar apuntes. Yo no les vengo a enseñar nada. Solo vengo a contarles algo que me pasó. Una noche golpearon mi puerta. Y detrás de esa puerta no había un criminal. Había un hombre. Un hombre herido. Solo. Y yo tuve que decidir si lo entregaba a la ley, o si escuchaba primero. Se hizo un silencio largo. No fue fácil. Pero vi algo en sus ojos. Algo que me dijo la verdad sin decirla. Y decidí. Y aunque cargué con miedo, con dudas, con la mirada de otros, también me quedé con algo que no tiene precio, la certeza de que hice lo correcto. Los aplausos llegaron despacio. Como si la gente dudara de si debía romper ese momento. Pero luego aplaudieron. Largo. Profundo. Clara bajó del escenario con los ojos húmedos. No por tristeza. Por alivio. Como si esa historia, al ser contada así, en voz alta, le hubiera quitado un peso antiguo. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela. La colocó junto al zorro tallado, la figura de la mujer de corazón abierto y la piedra con la espiral. Y se sentó en silencio. El viento movía las ramas del árbol afuera. Y entonces, sin previo aviso, lo sintió. No fue un sonido. Ni una visión. Fue una certeza. Él estaba allí. No físicamente. No en carne. Pero presente. Como están los recuerdos que no se disuelven. Como están los amores que no fueron amor, pero fueron algo más hondo. Como está la verdad, cuando ya no hace falta defenderla. Clara cerró los ojos. Y dijo en voz baja. Gracias por volver, aunque nunca te fuiste. El fuego se mantuvo encendido toda la noche. Y al amanecer, una pequeña flor blanca había brotado junto a la piedra de la espiral. No era primavera. Pero lo era en ella. Los días siguientes a la jornada de memoria transcurrieron con calma. Gente del pueblo empezó a visitar a Clara con más frecuencia. Algunos le llevaban pan casero. Otros simplemente querían sentarse un rato en su porche, escucharla hablar, o quedarse en silencio junto a ella, como si su presencia les recordara algo que habían olvidado, que en la vida no todo es urgencia, ni todo es ruido. Clara no hablaba mucho de Akecheta. Pero a quienes preguntaban, les respondía sin rodeos. Lo que hice, lo hice con los ojos abiertos. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría igual. A veces, se quedaba mirando el árbol del patio durante horas. Era alto ya, y sus ramas se abrían como si quisieran cubrirlo todo. En el suelo, a su sombra, crecían pequeñas flores blancas. No sabía cómo habían llegado. Nunca las había sembrado. Pero allí estaban, año tras año. Un mediodía de otoño, la historiadora del condado,
Una mujer joven, de acento pausado y libreta siempre en mano, llegó a su puerta. Clara, disculpe que venga sin avisar. Es que estamos preparando un archivo sobre mujeres que marcaron este lugar, y no podemos hacerlo sin usted. Clara la invitó a pasar. Sirvió té de manzanilla. Sacó un viejo cuaderno con páginas arrugadas. ¿Quiere que le lea? Si me lo permite, sí. Clara abrió por una página marcada con una ramita seca. Esto lo escribí la noche en que pensé que me iban a arrestar, dijo con voz firme. Si me acusan, que lo hagan. Yo no escondí a un asesino. Abrigué a un hombre. Y si eso es delito, entonces que me juzguen los árboles, que saben más de justicia que muchos jueces. La historiadora sonrió. Había lágrimas en sus ojos. ¿Le gustaría que esto se lea algún día en una escuela? Sí. Pero no quiero que lo lean como historia. Quiero que lo lean como advertencia. ¿Advertencia? Sí. Para que no olviden que juzgar sin conocer, siempre es más fácil que mirar a los ojos. Antes de irse, la historiadora tomó una foto, Clara sentada junto al fuego, con la figura del zorro en una mano y la piedra en la otra. ¿Cómo quiere que la recuerden?, preguntó. Clara no respondió de inmediato. Luego dijo, como alguien que abrió la puerta. Nada más. Pasaron los años. Clara envejeció sin escándalos. Con dignidad. Con los rituales simples que le daban sentido a cada día. El café por la mañana, el paso lento por el patio, el cuaderno que volvía a abrir una y otra vez. La casa resistía, con sus grietas nobles, con su silencio lleno. Una noche de invierno, el frío fue más fuerte que otros años. Clara preparó sopa caliente. No para ella. Para dejarla en el pórtico, por si algún animal se acercaba. O alguien. A veces, sin explicación, lo hacía. Esa noche se sentó junto al fuego y volvió a leer la carta de Aquecheta. Usted me vio como nadie antes. Cerró los ojos. Y lo vio. No envejecido. No cambiado. Lo vio como aquel día. En el granero. Herido. Mudo. Honesto. Y pensó que tal vez lo que hizo no fue solo ayudarlo a él. Fue ayudarse a sí misma. Fue salvarse del miedo que tantas veces la paralizó en el pasado. Fue decirle a la vida que aún tenía algo por dar. Esa fue la última noche que durmió en su silla. La encontraron al día siguiente, con el chal bien puesto, el cuaderno abierto, y una expresión de calma que no se puede fingir. No había notas de despedida. No había llanto. Solo una frase subrayada en la última página. A veces basta con no cerrar la puerta. El pueblo no la olvidó. No por haber escondido a un hombre, sino por haberlo visto. Por haberlo escuchado. Por haber elegido. Años después, una niña de una nueva generación jugaba bajo el árbol del patio de Clara, ahora convertido en parte de un pequeño espacio de memoria rural, y preguntó a su madre. ¿Quién fue ella? Y la madre respondió. Una mujer que supo mirar. La niña sonrió, recogió una flor blanca del suelo, y la guardó en su bolsillo. Hay puertas, que no solo se abren con una llave. Se abren con valor. Con mirada. Con corazón. Clara no sabía qué haría esa noche, cuando aquel hombre, herido, apareció frente a su granero. La ley decía una cosa. Su conciencia, decía otra. Y entre el miedo y la duda, eligió mirar. Eligió escuchar. Eligió confiar. No porque fuera fácil, sino porque entendió que, a veces, ver la verdad en los ojos de otro, es más fuerte que cualquier documento. La historia no se escribió en periódicos. No llegó a los juzgados. No tuvo testigos. Pero sí dejó raíces. En un árbol que creció en silencio. En una piedra marcada por una espiral. En un zorro tallado a mano. Y en un muchacho, que aprendió quién era gracias a la memoria viva de una mujer que no buscó ser heroína. Solo buscó ser justa. Por eso, esta historia no termina con un juicio. Ni con un castigo. Termina con una flor blanca que nace donde nadie la sembró. Y con una niña, que un día, preguntó. ¿Quién fue ella? Y alguien respondió.
fue la que no cerró la puerta.